Hoy quiero compartir contigo una revelación que cambió completamente mi manera de entender la salvación eterna. Un mensaje tan perturbador como necesario que Don Bosco, este santo hombre de Dios, recibió directamente de los cielos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas que parecían virtuosas, que iban a misa todos los domingos, que eran generosas con los pobres y respetadas por todos, terminaron alejándose de Dios? Tal vez tengas un familiar así, o tal vez tú mismo estés caminando por esa senda sin darte cuenta. Don Bosco tuvo una visión que pocos conocen, una visión que él dudó en compartir debido a su contenido alarmante, pero que, por obediencia al Señor, finalmente reveló a sus más cercanos seguidores. En esta visión, el santo italiano fue conducido por un guía celestial a través de un camino que descendía profundamente. Cuanto más descendían, más caliente y sofocante se volvía el aire. Don Bosco vio multitudes de almas atormentadas y, para su completo asombro, reconoció entre ellas rostros familiares, personas que él conocía como devotas, generosas y aparentemente virtuosas. ¿Cómo puede ser?, preguntó él a su guía, con el corazón oprimido. ¿Cómo pueden estas personas estar aquí si en vida eran conocidas por sus buenas obras? La respuesta que recibió es lo que vamos a revelar hoy. Una respuesta que puede salvar no solo tu alma, sino también las almas de aquellos que amas y que ya partieron. Pero antes, permíteme hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has rezado por tus parientes fallecidos esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste una misa por el alma de tu padre, tu madre, tus abuelos, o por aquel tío, aquella tía que nadie más recuerda? Las almas que partieron no pueden rezar más por sí mismas. Ellas dependen enteramente de nosotros. Y el tiempo en el purgatorio, como fue revelado a muchos santos, no se mide en días o años, sino en intensidad de purificación. Lo que Don Bosco vio en aquella visión perturbadora fue algo que cambió para siempre la forma en que él comprendía la misericordia divina y la justicia eterna. Algo que él inmediatamente comenzó a enseñar a sus jóvenes alumnos para que nunca cayeran en esta trampa terrible. Las palabras que el santo escuchó de su guía angelical fueron estas: estas almas no están aquí porque no hicieron el bien. Están aquí porque voy a revelar esta respuesta en instantes, pero antes quiero que entiendas. Este mensaje no es para causar desesperación, sino para despertar en ti un amor más profundo por Dios y por tus seres queridos que ya partieron. El motivo es tan sorprendente que, cuando Don Bosco lo reveló, muchos de sus oyentes cayeron de rodillas, implorando por la misericordia divina, no solo para sí mismos, sino para las almas olvidadas de sus antepasados. San Juan Bosco, este santo cuya vida fue dedicada especialmente a los jóvenes y a los más necesitados, no recibió solo una, sino varias visiones sobre el destino de las almas. Como sacerdote que confesaba diariamente decenas de fieles, él comprendía profundamente la fragilidad humana y la grandeza de la misericordia divina. En una noche de 1868, tras un día exhaustivo de trabajo pastoral, Don Bosco se durmió y fue llevado en espíritu por su guía celestial. Este guía, que muchos creen que fue San Francisco de Sales, lo condujo primero por un camino luminoso, donde vio almas resplandecientes de felicidad. Estas eran las almas de los salvados, que disfrutaban de la visión beatífica. ¿Son estas las almas que siguieron los mandamientos y vivieron en la gracia de Dios?, preguntó Don Bosco. Sí, respondió el guía, pero observa atentamente. ¿Qué tienen todas ellas en común? Don Bosco miró más profundamente y percibió que todas aquellas almas traían en sus semblantes una expresión de profunda gratitud, no solo por su propia salvación, sino por algo más.
Ellas son gratas por las oraciones de los vivos, explicó el guía. Cada una de estas almas fue ayudada por alguien en la tierra que no las olvidó, que ofreció sacrificios, misas y oraciones por su purificación. Pero entonces, el guía condujo a don Bosco por otro camino, descendiendo a regiones cada vez más sombrías. Allí, el santo vio almas en diversos estados de purificación en el purgatorio. Algunas parecían próximas a su liberación, mientras otras sufrían intensamente, como si estuvieran inmersas en llamas purificadoras. ¿Estas almas están aquí hace cuánto tiempo?, preguntó don Bosco, conmovido con el sufrimiento que presenciaba. Algunas están aquí hace décadas, otras hace siglos, respondió el guía. Y lo que determina el tiempo de su purificación no es solo la gravedad de sus pecados en vida, sino también otro factor crucial. ¿Cuál?, preguntó el santo intrigado. Las oraciones de los vivos por ellas. Observa aquella alma allí, en el rincón más distante. Don Bosco miró y vio un alma que parecía especialmente atormentada, distante de las demás. Esta alma fue una persona virtuosa en muchos aspectos. Era generosa con los pobres, frecuentaba los sacramentos, nunca mató o robó, pero está aquí hace más de 100 años. ¿Por qué?, cuestionó don Bosco, cada vez más confuso. Porque nadie reza por ella. Fue olvidada por sus descendientes, no hay misas ofrecidas en su nombre, no hay oraciones, no hay sacrificios, y sin estos sufragios, su purificación progresa muy lentamente. Esta revelación hirió profundamente el corazón compasivo de don Bosco. Él comprendió entonces que muchas almas permanecen en el purgatorio no porque sus pecados fueron tan graves, sino porque fueron olvidadas por los vivos. Señor, ten misericordia de las almas olvidadas, rezó él instantáneamente. El guía sonrió y dijo: esta tu oración acaba de aliviar el sufrimiento de aquella alma. Mira. Y don Bosco vio un leve resplandor envolver el alma solitaria, trayéndole un momento de alivio. Pero la visión no terminó allí. El guía llevó a don Bosco aún más profundamente, hasta las regiones infernales. El santo tembló ante lo que vio. Almas en desesperación total, sin cualquier esperanza de alivio o redención. Y fue allí, para su completo asombro, que don Bosco reconoció rostros familiares. Personas que en vida parecían ejemplares en muchos aspectos. Personas que frecuentaban la iglesia, que ayudaban a los necesitados, que vivían vidas aparentemente dignas. ¿Cómo puede ser?, preguntó él, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pueden estas personas estar aquí si en vida practicaban tantas buenas obras? El guía lo miró con gravedad y respondió: mira más atentamente a estas almas. ¿Qué ves en sus miradas? Don Bosco observó y percibió algo terrible. En medio de su tormento, estas almas miraban con especial angustia hacia lo alto, como si buscaran algo o alguien que nunca vendría. Ellas miran hacia arriba buscando a aquellos que dejaron en la tierra, explicó el guía. Buscan oraciones que nunca llegan. En vida, estas personas conocían la importancia de rezar y por los muertos, pero negligenciaron este deber sagrado. No rezaron por sus antepasados, no ofrecieron misas por ellos, no hicieron sacrificios por las almas del purgatorio. ¿Y por esta negligencia están condenadas?, preguntó don Bosco horrorizado. No solo por eso, respondió el guía, pero este fue el comienzo de su caída. Al negligenciar las almas de los muertos, gradualmente endurecieron sus corazones. La falta de caridad para con los difuntos luego se extendió a la falta de caridad con los vivos. Exteriormente continuaban practicando buenas obras, pero sus corazones se tornaron fríos, orgullosos, autocentrados. Comenzaron a confiar en sus propias obras en vez de confiar en la misericordia de Dios. Esta revelación alcanzó a don Bosco como un rayo.
Él comprendió entonces que la oración por los muertos no es solo un acto de caridad para con ellos, sino también un ejercicio de humildad y amor que preserva nuestras propias almas. La oración por los muertos, continuó el guía, es uno de los actos más desinteresados que un cristiano puede realizar. Al rezar por alguien que ya no puede hacer nada por ti, que no puede retribuir tu favor, que tal vez hasta te haya causado dolor en vida, estás imitando el amor gratuito de Cristo. Don Bosco vio entonces que muchas de aquellas almas condenadas habían sido personas que vivían para recibir reconocimiento, que hacían el bien esperando recompensa o admiración. Sus buenas obras eran contaminadas por el orgullo y por la autosuficiencia. La falta de oración por los muertos había sido solo un síntoma de un problema más profundo, la incapacidad de amar verdaderamente, de forma gratuita y desinteresada, como Cristo nos amó. Que la luz perpetua los ilumine, Señor, rezó don Bosco, pensando en todas las almas olvidadas en el purgatorio. Y entonces su guía le mostró algo maravilloso. Cada vez que un vivo reza por un muerto, un rayo de luz celestial penetra hasta las profundidades del purgatorio, trayendo alivio y esperanza a aquellas almas. La oración alcanza hasta donde los ojos no ven, dijo el guía. Aunque nunca hayas conocido a tus antepasados más distantes, tu oración por ellos tiene poder para aliviarlos y liberarlos. Don Bosco comprendió entonces por qué la Iglesia siempre insistió tanto en la oración por los difuntos. No se trataba solo de una tradición piadosa, sino de una necesidad espiritual urgente, tanto para los muertos como para los vivos. Al retornar de esta visión, el santo italiano inmediatamente instituyó en su oratorio la práctica diaria de oraciones por las almas del purgatorio. Enseñó a sus jóvenes que la verdadera caridad se extiende para allá de este mundo, alcanzando a aquellos que no pueden más ayudarse a sí mismos. Aunque Él te haya herido, tu oración lo libera, y te libera a ti también. Decía frecuentemente don Bosco a los jóvenes que guardaban rencores de parientes fallecidos. Y así, día tras día, el santo fue construyendo una red de oraciones que, como él mismo decía, atraviesa el velo entre este mundo y el otro, llevando consuelo a las almas que esperan y purifican nuestros propios corazones. Esta comprensión transformó profundamente el ministerio de don Bosco. Él percibió que, al enseñar a los jóvenes a rezar por los muertos, estaba también enseñándoles a desarrollar un amor genuino y desinteresado, protegiéndolos así de aquella terrible trampa que había visto en el infierno, la de practicar buenas obras sin verdadero amor. Llegamos ahora al momento crucial de esta historia, al punto que hizo don Bosco temblar y que cambió para siempre su predicación, la revelación impactante sobre por qué personas buenas terminan en el infierno. El guía angelical apuntó hacia un grupo específico de almas condenadas y dijo a don Bosco palabras que él nunca olvidaría. Estas almas no están aquí porque no hicieron el bien. Están aquí porque hicieron el bien por los motivos errados. Esta es la revelación chocante. No basta hacer buenas obras. Lo que importa es la intención del corazón. Muchas de estas almas, explicó el guía, fueron admiradas en vida por su generosidad, por su piedad aparente, por sus contribuciones a la iglesia y a los pobres, pero hacían todo eso para ser vistas, admiradas y elogiadas, no por amor a Dios o al prójimo, sino por amor a sí mismas. Don Bosco recordó entonces las palabras de Jesús en el Evangelio: cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y también muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no realizamos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. El guía confirmó:
Estas fueron personas que usaron la religión y las buenas obras como máscaras para esconder sus corazones orgullosos y autocentrados. Y la señal más clara de este orgullo fue precisamente lo que mencioné antes: la negligencia para con las almas de los muertos. ¿Por qué esta es una señal tan reveladora?, preguntó don Bosco. Porque al rezar por los muertos, respondió el guía, no hay gratificación inmediata, no hay aplausos, no hay reconocimiento social, no hay retribución visible. Es un acto de puro amor, desinteresado y gratuito. Aquellos que negligencian esta práctica frecuentemente revelan que solo practican buenas acciones cuando hay alguna recompensa, sea ella material o simplemente el reconocimiento ajeno. Esta revelación es profundamente perturbadora. ¿Cuántos de nosotros examinamos verdaderamente las intenciones de nuestros corazones cuando practicamos buenas acciones? ¿Cuántos de nosotros nos recordamos diariamente de aquellos que ya partieron, ofreciendo por ellos nuestras oraciones y sacrificios? Dios, recibe hoy esta oración como ofrenda de amor. Debería ser nuestro clamor diario por los que ya partieron. Don Bosco percibió entonces otro detalle crucial: todas aquellas almas condenadas, que en vida parecían virtuosas, compartían otra característica en común: habían sido ingratas. La ingratitud, explicó el guía, es frecuentemente la raíz del orgullo. Estas personas no reconocían que todo lo que tenían, inclusive la capacidad de hacer buenas obras, era don de Dios. Acreditaban que sus méritos eran fruto exclusivo de sus propios esfuerzos. Y es aquí que llegamos al punto más impactante de la revelación de don Bosco. Las personas buenas van para el infierno cuando confían en su propia bondad en vez de confiar en la misericordia de Dios. El fariseo que rezaba «Gracias te doy, Señor, porque no soy como los otros hombres», fue condenado, mientras el publicano que suplicaba «Ten misericordia de mí, pecador», fue justificado. ¿Y cómo se manifiesta esta confianza en sí mismo, este orgullo sutil que puede condenar hasta mismo personas aparentemente virtuosas? A través de la negligencia para con las almas del purgatorio. Porque quien verdaderamente comprende la propia fragilidad, quien verdaderamente confía en la misericordia divina y no en sus propios méritos, naturalmente se preocupa con aquellos que ya partieron. Sabe que un día estará en la misma condición, dependiendo de las oraciones de los vivos. Las almas más santas, dijo el guía a don Bosco, son aquellas que más rezan por los muertos porque comprenden profundamente dos verdades: la total dependencia que tenemos de la misericordia divina y el valor infinito de la comunión de los santos. Esta revelación nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que ofrecimos una misa por el alma de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares fallecidos? ¿Cuándo fue la última vez que incluimos en nuestras oraciones diarias a aquellos que no tienen nadie para rezar por ellos? Don Bosco vio algo aún más perturbador. Algunas de aquellas almas condenadas habían sido sacerdotes y religiosos que en vida negligenciaron las oraciones por los difuntos, concentrándose solo en las obras visibles que les traían reconocimiento. ¿Cómo es posible?, preguntó él, que ministros consagrados hayan caído en esta trampa. Es más común de lo que imaginas, respondió el guía. Muchos se dedican a las obras visibles: construcción de iglesias, organización de eventos, predicaciones elocuentes, pero negligencian la oración silenciosa, especialmente por los muertos. Gradualmente, su ministerio se torna una performance, no un servicio. Buscan admiración, no la gloria de Dios. Don Bosco comprendió entonces por qué tantos santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se dedicaron intensamente a la oración por los difuntos.
no era solo por compasión por las almas del purgatorio, sino también como un remedio contra el orgullo espiritual que amenaza especialmente a aquellos que practican muchas buenas obras. Santa Mónica, en su lecho de muerte, hizo solo un pedido a su hijo San Agustín: recuérdenme en el altar del Señor. Ella sabía que las misas ofrecidas por su alma serían más valiosas que monumentos o elogios. San Padre Pío pasaba noches enteras en oración por las almas del purgatorio y muchas veces decía: más almas de los muertos que de los vivos suben al cielo por mis oraciones. Santa Faustina Kowalska recibió de Jesús esta instrucción: reza el rosario que te enseñé por la salvación de los agonizantes y por las almas del purgatorio. Todos estos santos comprendieron lo que Don Bosco aprendió en aquella visión. La oración por los muertos no es solo un acto de caridad para con ellos, sino también un ejercicio de humildad que preserva nuestra propia alma del orgullo que puede condenar hasta mismo personas buenas. La Iglesia estableció el mes de noviembre como especialmente dedicado a las almas del purgatorio, no por acaso, sino porque comprende esta verdad profunda. Necesitamos constantemente ser recordados de nuestro deber para con aquellos que ya partieron. Y hay un detalle especialmente conmovedor en la visión de Don Bosco. Él vio que las oraciones por los fallecidos tienen poder especial cuando vienen de aquellos que fueron lastimados por esas personas en vida. Aunque Él te haya herido, tu oración lo libera, y te libera a ti también, repetía frecuentemente el santo. Porque al rezar por alguien que nos hizo mal, estamos practicando el perdón en su nivel más profundo. Estamos imitando a Cristo que en la cruz suplicó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es tal vez la dimensión más poderosa de la revelación de Don Bosco. La oración por los muertos es también un camino de cura para los vivos. Al rezar por aquellos que nos hirieron y ya partieron, liberamos no solo sus almas, sino también nuestros propios corazones del peso del resentimiento. Y así llegamos al cerne del mensaje que Don Bosco recibió: las personas buenas van para el infierno cuando su bondad exterior no corresponde a una verdadera humildad interior. Y el test más revelador de esta humildad es precisamente la preocupación con las almas de los fallecidos, especialmente aquellos que fueron olvidados por todos los demás. ¿Qué esta revelación de Don Bosco significa para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicarla en nuestras vidas para asegurar que no caeremos en la misma trampa que condenó tantas personas buenas? Primero, necesitamos comprender que la oración por los muertos no es opcional para un cristiano auténtico. Es una obligación de caridad, una manifestación concreta de nuestra fe en la comunión de los santos y en la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma claramente: nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarlos, sino también tornar eficaz su intercesión a nuestro favor. CIC 958. Hay una reciprocidad maravillosa en esta relación. Al rezar por las almas del purgatorio, no solo las ayudamos, sino también abrimos canales para recibir sus oraciones por nosotros. Santo Tomás de Aquino enseña que las almas del purgatorio no pueden rezar por sí mismas, pero pueden interceder por los vivos. ¡Qué pensamiento consolador! Aquel abuelo, aquella abuela por quien usted reza hoy puede estar en este mismo momento intercediendo por usted delante de Dios. Don Bosco, tras su visión, instituyó en su oratorio una práctica que podemos adoptar en nuestras familias: la cuarentena por los fallecidos. Durante 40 días consecutivos tras la muerte de alguien, él movilizaba a todos los jóvenes para ofrecer comuniones, rosarios y pequeños sacrificios por el alma del fallecido. Pero no debemos limitar nuestras oraciones solo a los recién fallecidos.
Don Bosco insistía en la importancia de rezar también por aquellos que murieron hace mucho tiempo y fueron olvidados por todos. Una práctica concreta que podemos adoptar es la de visitar cementerios no solo en el Día de los Difuntos, sino regularmente a lo largo del año, rezando especialmente en las sepulturas abandonadas por aquellos que ya no tienen nadie para recordarlos. Señor, ten misericordia de las almas olvidadas. Puede ser una breve oración que incluimos en nuestro día a día, tal vez al pasar por un cementerio o al oír la campana de la iglesia tocar. Otra práctica poderosa es la de mandar celebrar misas por el aniversario de fallecimiento de nuestros seres queridos. Esta tradición, infelizmente olvidada por muchos católicos modernos, era considerada esencial por Don Bosco, que veía en la Santa Misa el sufragio más poderoso por las almas del purgatorio. No debemos, con todo, caer en el error de pensar que estas prácticas son meros rituales u obligaciones. Si las realizamos sin amor, sin una intención pura, estaremos cayendo exactamente en la trampa que Don Bosco identificó como peligrosa, la de practicar buenas obras sin verdadera caridad. La verdadera devoción a las almas del purgatorio nace de un corazón que reconoce su propia fragilidad, que sabe que un día también dependerá de las oraciones de los otros, que comprende que somos todos parte de un mismo cuerpo místico de Cristo. Don Bosco enseñó que podemos ayudar a las almas del purgatorio no solo a través de oraciones y misas, sino también a través de pequeños sacrificios cotidianos ofrecidos por ellas. Un ayuno, una renuncia a algo que nos da placer, un acto de paciencia en una situación difícil. Ofrezco este sacrificio por el alma de mi padre. Puede ser una oración simple que transforma un momento de dificultad en un acto de amor que atraviesa las fronteras entre este mundo y el otro. Y hay otra dimensión crucial de esta devoción que Don Bosco enfatizaba: la importancia de incluir en nuestras oraciones no solo a nuestros propios familiares, sino a todas las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Esta universalidad de la caridad es un antídoto poderoso contra el egoísmo que puede contaminar hasta nuestras prácticas religiosas. Al rezar por desconocidos, por personas que nunca podrán retribuirnos, estamos verdaderamente imitando el amor gratuito de Cristo. Y en cuanto a aquellos que nos hicieron mal y ya partieron, Don Bosco insistía en que nuestras oraciones por ellos tienen un valor especial, tanto para su purificación como para nuestra propia cura interior. La oración alcanza hasta donde los ojos no ven, decía el santo. Cuando usted reza por alguien que le causó dolor, está permitiendo que la gracia de Dios cure no solo el alma de él, sino también su propio corazón. Muchos de nosotros cargamos heridas causadas por personas que ya fallecieron, un padre ausente, una madre severa de más, un cónyuge infiel, un hermano envidioso. La tentación es guardar ese resentimiento, alimentarlo como una justificativa para nuestra propia amargura. Pero Don Bosco nos enseña un camino mejor: transformar ese dolor en oración. Padre Celestial, te pido que tengas misericordia del alma de hombre que tanto me hirió. Libéralo del purgatorio y libérame también del peso de este resentimiento. Esta oración tiene poder no solo para ayudar al fallecido, sino también para liberarnos del ciclo destructivo del resentimiento. Es una aplicación práctica del mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos y rezar por aquellos que nos persiguen. Y hay aún otra dimensión de esta devoción que Don Bosco enfatizaba: su capacidad de despertarnos para la realidad de nuestra propia mortalidad y la consecuente necesidad de vivir en estado de gracia. Quien reza por los muertos, decía él, raramente vive en pecado mortal, porque esta práctica nos mantiene constantemente conscientes de la realidad del juicio,
divino y de la necesidad de estar siempre preparados para nuestro propio encuentro con Dios. Esta conciencia no debe llevarnos al miedo paralizante, sino a una vigilancia saludable y a una confianza aún mayor en la misericordia divina. Don Bosco siempre enfatizaba que Dios es, por encima de todo, un Padre amoroso que desea nuestra salvación mucho más de lo que nosotros mismos la deseamos. Y aquí llegamos a una consecuencia práctica importantísima de la revelación de Don Bosco: la necesidad de examinar las intenciones de nuestros corazones en todo lo que hacemos, especialmente en nuestras prácticas religiosas. ¿Por qué voy a misa los domingos? ¿Por qué ayudo a los necesitados? ¿Por qué participo de las actividades de la parroquia? ¿Es por amor genuino a Dios y al prójimo o es para ser visto y elogiado? ¿Es por una comprensión verdadera de mi dependencia de la gracia divina o es por una confianza orgullosa en mis propios méritos? Este examen de conciencia no debe llevarnos a la desesperación o al escrúpulo excesivo, sino a una purificación constante de nuestras intenciones. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando el amor a Dios y al prójimo es verdaderamente la motivación de nuestras acciones, no hay peligro de que caigamos en la trampa del orgullo espiritual. Y finalmente, la revelación de Don Bosco nos llama a una renovación de nuestro compromiso con la doctrina del purgatorio, tan frecuentemente mal comprendida o incluso rechazada en los días de hoy. El purgatorio no es una invención medieval o una doctrina obsoleta, como algunos alegan. Es una expresión maravillosa de la misericordia y de la justicia divinas, que ofrece purificación a aquellos que murieron en amistad con Dios, pero aún no están completamente purificados para entrar en la visión beatífica. Como enseña el Catecismo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero no de todo purificados, aunque seguros de su salvación eterna, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. C.I.C. 1030. Esta doctrina debe consolarnos, no alarmarnos. Es un testimonio de la seriedad con que Dios toma nuestra santificación y de la oportunidad que nos da, incluso después de la muerte, de ser purificados de todo lo que no es amor. Y es también un recordatorio del poder extraordinario que tenemos, como miembros de la Iglesia militante, de ayudar a aquellos que ya partieron. Nuestras oraciones, nuestras misas, nuestros sacrificios pueden literalmente abreviar el sufrimiento de las almas del purgatorio y apresurar su entrada en el cielo. ¡Qué responsabilidad maravillosa! ¡Qué oportunidad extraordinaria de ejercer la caridad para allá de las fronteras de la muerte! La revelación de Don Bosco sobre por qué personas buenas van al infierno nos invita así a una renovación profunda de nuestra vida espiritual, una purificación constante de nuestras intenciones, un compromiso más firme con la oración por los fallecidos y una confianza más profunda en la misericordia divina, no en nuestras propias obras. Cuando rezamos por nuestros seres queridos fallecidos, estamos afirmando nuestra creencia en la vida eterna y en la comunión de los santos. Estamos reconociendo que el vínculo de amor que nos une no es roto por la muerte, sino transformado. Dios recibe hoy esta oración como ofrenda de amor. Podemos decir, ofreciendo nuestro rosario diario, nuestra misa dominical, nuestro sacrificio cotidiano por el alma de un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un hijo que partió prematuramente. Y podemos tener la certeza de que esta oración nunca es desperdiciada. Como enseñó el Papa San Juan Pablo II, la oración por los muertos es la mayor expresión de nuestra fe en la resurrección y en la vida eterna. Que la luz perpetua los ilumine, Señor, y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Amén. Si este video tocó su corazón, compártalo con alguien que pueda estar sufriendo por la pérdida de un ser querido. Y no se pierda nuestro próximo video que está apareciendo en su pantalla. Haga clic en el card y confiera.